bendecidos y muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a otro estudio bíblico de miércoles en la noche. Y en esta noche vamos a comenzar con la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Esta es una epístola donde vamos a aprender muchas cosas nuevas. Vamos a concentrarnos hoy en el capítulo 1 y capítulo 2. Para los que estuvieron la semana pasada, los que no estuvieron, traten de oír el CD, porque dimos una introducción que va a ser muy importante y va a ser muy necesaria para que usted pueda comprender lo que vamos a comenzar a decir esta noche, ya que en esta noche comienza el capítulo 1, y en el capítulo 1, después de Pablo introducirse, vamos a ver unas cosas poderosísimas que toman lugar en esta gran ciudad, en Roma, y el apóstol pues comienza a hablar acerca de estas situaciones que estaban ocurriendo. Bien, en su panfleto, a la parte de atrás de su panfleto, simplemente quería compartirle que en el libro de los Romanos hay unas palabras claves que sobresalen en esa carta. Las palabras claves, yo le puse algunas, hay una lista que es más larga, si usted la desea yo se la puedo mandar por correo electrónico. Nos escribe al correo del ministerio, que aparece también en la parte de atrás de ahí de la pantalla para los hermanos que nos ven a través del internet, a los cuales en esta noche también saludamos. Y estas palabras son las siguientes. Justificación aparece mucho en el libro de Romanos, pero aparece, y en el libro de Romanos, justificación se le da ese significado maravilloso que tiene esa palabra. Por ejemplo, le voy a solamente hablar de la primera. Justificación es el acto de aclarar o de declarar inocente al que es culpable. En términos generales, es el acto judicial en donde el juez Dios declara inocente a una persona, aunque sea culpable. Fíjese. Entonces, esa palabra usted la va a ver, justificación, es muy importante, especialmente cuando entremos al capítulo 5 de Romanos, vamos a ver eso de justificados pues por la fe. Está la palabra gracia también, que es favor de Dios, la palabra propiciación. Esta es una palabra muy importante que la vamos a escuchar en los labios del apóstol Pablo en esta epístola. Y en el Antiguo Testamento, propiciación era la tapa del arca del testimonio, era la tapa del arca donde el sumo sacerdote rociaba la sangre, le llamaban el propiciatorio, y propiciación obviamente era el acto de hacer eso, ¿no? Está también la palabra justificación por fe. Cuando Pablo dice justificación por fe, está declarando que no era por obras, es una justificación que sencillamente es un acto que viene de Dios, es un acto vertical, ya que es de Dios hacia nosotros. También está la palabra justificación gratuita, la que aparece en Romanos 4. Y esa palabra es importante porque la justificación como regalo, como dádiva y don, nos es una doctrina, es una doctrina neotestamentaria. El mismo Pablo lo enseña cuando hace alusión a dos personajes que Dios levantó como líderes durante el tiempo de la ley. Así que no es una palabra nuevo testamentaria, viene de mucho tiempo atrás. Libres del pecado, en el capítulo 6 el apóstol Pablo también nos habla de cómo nosotros ahora estamos libres de la ley y libres del pecado por haber muerto a la ley, que era la que identificaba el pecado. Vamos a ver muchos tecnicismos y vamos a ver muchas explicaciones en una forma muy profunda, debido a los conocimientos que Pablo tenía. A los romanos Pablo le tenía que hablar de esta forma por causa de que ahí había una integración de gente de Grecia, ahí habían judíos y ahí habían gentiles. La semana pasada, en la introducción que dimos, yo les estuve hablando a ustedes acerca de que en Roma existían tres tipos de personas. Estaban los cristianos gentiles, estaban los judíos cristianos, que muchos de ellos habían abandonado todas las costumbres, pero también habían otros judíos que habían aceptado el mensaje de Jesucristo, pero no habían dejado muchas de sus costumbres. Algunos lo hicieron
otros no lo hicieron. Les voy a decir, del punto de vista de la gracia, los que lo hicieron no están mal y los que no lo hicieron tampoco. Lo único que sí hicimos alusión, el domingo hablamos un poquito en el tema que presentamos, y es que los judíos, el punto radical importante que los judíos hicieron fue que ellos eliminaron ya el sacrificar animales para los perdón de pecados, obviamente porque no hay tabernáculo, no hay propiciatorio, no hay templo donde hacer eso. Yo pienso que si hubiera un templo todavía ellos lo estuvieran haciendo. Dios no, ¿verdad? La mente de Dios es poderosa y es profunda. De alguna forma en el año 70 el templo fue destruido y ese acto de matar animales cesó por causa de que ya no había dónde hacerlo. Hay un grupo de exégetas que comparten la idea de que se va a levantar un nuevo templo donde van a empezar a ofrecer sacrificio. Hay otro que no comparte esa idea, hay otros que sencillamente dicen que ya no se va a levantar otro templo. Ahora vamos a comenzar en la lectura de Romanos capítulo 1, en su panfleto, en la página interior, ahí lo tiene, y vamos a ver estos primeros versos. Pablo, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Fíjese, en esta transliteración, llamado a ser apóstol, cuando usted lo busca en los originales o en la Biblia textual, que es una Biblia que viene de unas traducciones que son un poquito más fidedignas, usted no encuentra llamado a ser apóstol. Usted simplemente encuentra Pablo llamado apóstol, porque Pablo era un apóstol. Este llamado a ser un apóstol, no vamos a entrar en mucha semántica con eso, pero ahí en el siglo XV hubieron unos cambios donde lo tuvieron que poner así para que no pareciera que él le estaba usurpando el lugar a otra persona que estaba en eminencia, ¿no? Ustedes saben que eso era bien protegido por nuestros hermanos católicos, y en el siglo XIV, el siglo XV, de la misma forma que hablamos de cómo los emperadores romanos protegían su reinado y había mucho infanticidio en Roma, porque cualquier niñito que naciera que parecía que iba a usurpar el trono, inmediatamente el rey mandaba a matar, como Herodes, que Herodes mandó a matar niños de 2 años para abajo porque estuvo escuchando mucho acerca de Jesús, de que era el rey de los judíos, de que era un príncipe que venía y todas esas cosas, y él preocupado hipócritamente dijo: dígame en dónde está el niño para ir a adorarle. Pero él lo que quería era cortarle la cabeza porque era una amenaza a su reino. De esta misma forma, en algunas de estas traducciones, toda cosa que pareciera una amenaza para la doctrina de los que tradujeron esta Biblia, pues obviamente ellos protegían eso. Así que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Fíjese, ya cuando Pablo comienza a presentarse como apóstol y a presentarse como un apartado para el evangelio, ya inmediatamente usted ve ahí que él no dice: este es un invento mío nuevo. No, Pablo dice que este evangelio había sido prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Fíjese, Pablo fue un hombre que respetó lo que las escrituras decían, y déjeme decirle, las escrituras hablaban de Pablo. Las escrituras decían que él era el hombre, porque en Gálatas capítulo 4, cuando él habla acerca de Jesús, dice que en el tiempo, después de un tiempo, Dios se manifestó en Jesús, ¿verdad? Y nació bajo la ley, etcétera. Pero cuando Pablo habla de su experiencia, Pablo dice: a mí que me apartó desde el vientre de mi madre, dice. Fíjate, desde el vientre de mi madre para el evangelio. Pablo un momento llegó a entender que él había sido un instrumento que Dios había escogido para alumbrar a los gentiles. De Jesús una vez se habló como una luz para los gentiles. De Juan el Bautista se habló como un mensajero que venía porque era precursor de la introducción del Mesías, de Jesús, a la tierra, a los hombres.
Pero de Pablo también se habló que era un instrumento escogido desde el vientre de su madre. Fíjense. Y me alegra saber que Pablo en una de sus epístolas lo mencionó. En otra epístola habló de que él era maestro para los gentiles, etc. Ahora, en el verso 3, él comienza a explicar esto del evangelio que se había hablado en las Sagradas Escrituras. Porque el evangelio era referente a Jesús. Por eso el verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, note que después que habla de la manifestación de Jesús, de la profecía de que Jesús vendría, de que los profetas lo habían anunciado, de que él era del linaje de David según la carne, para que se cumplieran muchas profecías que habían sido habladas. Ahora aquí Pablo llega y dice, por ese Jesús es que recibimos, mira qué lindo el verso 5, por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Fíjese que ahí tenemos que llegar a una conclusión. Pablo es claro que sin la manifestación de Jesús no había evangelio. No había evangelio. Si él no se hubiera manifestado, como decían las Escrituras, no había evangelio. Qué bueno que el evangelio es un producto de Jesucristo. El evangelio es un producto de la manifestación de Dios en carne. El evangelio fue lo único que se quedó cuando Jesús ascendió al cielo. Él dijo, yo me voy, pero ustedes se quedan haciendo el trabajo de anunciar las buenas nuevas, de anunciar el evangelio. Eso es lo que Pablo declara aquí. Ahora, mire el verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros, hablándole a los romanos, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, dice, hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Oye, qué bonito, ¿eh? Como Pablo tenía presente a esta iglesia. Y la semana pasada explicamos de que Pablo no fundó esta iglesia. Obviamente esta iglesia había un nacionalismo posiblemente que inspiró al apóstol Pablo a envolverse con esta comunidad de Roma. Pero en esta iglesia habían judíos, habían gentiles, habían griegos, había gente del Ponto, había gente de Galacia, de todas partes. Porque Roma era una ciudad muy afluente, donde había mucho comercio, al igual que en Corinto, ¿no? Que era una zona portuaria. Y ahora podemos ver aquí en el verso 8 o en el 9, dice, testigo me es Dios que sirvo en mi espíritu. Mira el 10, rogando de que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjate, Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto, antes de salir hacia Jerusalén a llevar aquel donativo que él había hablado en 2 de Corintios, el capítulo 16. Pero aquí ya Pablo manifiesta el deseo de querer dar un viaje a Roma. Y obviamente él no sabía lo que le iba a pasar cuando llegara a Roma. Porque Pablo llegó a Roma y en Roma se quedó. De Roma no salió. Hay una similitud en los 3 viajes que hizo el descubridor de América, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón hizo 3 viajes aquí, en las 3 embarcaciones que se conocieron como la Santa María, la Pinta y la Niña. Sin embargo, en el cuarto viaje, Martín Alonso Pinzón, que era el capitán de la Niña, la embarcación más pequeña, trajo a Cristóbal Colón en cadenas ante los reyes de España. Hermanos, en el cuarto viaje, Pablo también fue llevado en cadenas. Hay una similitud, hay un paralelismo
que caracteriza esto de estas dos personas importantes en la historia, porque Cristóbal Colón para nosotros es muy importante en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Fue el que descubrió, el que un día se sentó así en la playa y veía que las embarcaciones salían y después veía que bajaban y bajaban y bajaban y se perdían. Y él decía, ¿pero cómo será posible? Y obviamente habían otros que pensaban que el mar tenía una distancia y que después de cierta distancia había un precipicio y que todo el mundo se caía por ahí. Pero Colón empezó a darse cuenta de cómo el mundo, empezó a darse cuenta que el mundo giraba. Empezó a mirar las estrellas, empezó a mirar el movimiento de las constelaciones. Ya para ese tiempo se conocía lo que se llama el sextante, que era un instrumento que se utilizaba para medir grados, ¿no? Y el hombre se aventuró con unos fondos de los 3 reyes católicos. Ya ustedes saben la historia. Las naves no caían en un precipicio, sino que sencillamente se desaparecían porque la Tierra es redonda. Y sencillamente iba bajando en esa perspectiva de lo que es la circunferencia de nuestro planeta, ¿no? Ahora, en el verso 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Ahora, oiga bien, si hubiera sido una iglesia pedrina, Pablo no se metía aquí, porque Pablo en muchas ocasiones lo dijo, que él tenía mucho respeto de no pararse en un sitio donde fuera un fundamento ajeno. Pero esta iglesia se había formado. En esta iglesia habían hombres idóneos que ayudaban. Sin embargo, el apóstol Pablo quiere y tiene ese deseo de ir, y mírenlo otra vez en el verso 11, a fin de que seáis confirmados. Él quería dar una confirmación para ellos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros, o que nos es común a nosotros y a mí. Verso 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. En este pasaje Pablo no dijo, Satanás me estorbó. En otros pasajes lo decía, ¿verdad? Aquí, porque en otros pasajes habían personas, ¿verdad? Personas en específico que se opusieron a veces a los planes que él tenía. Aquí parece que no es ninguna persona en específico, pero que sí fueron circunstancias que no le permitieron hacer ese viaje que él tanto deseaba hacer a Roma. Entonces dice, hasta ahora he sido estorbado, para tener también en vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, él quería ver esa obra que él había visto cuando confirmaba otras iglesias. Versículo 14, a griegos y a no griegos. Aquí usted comienza a ver ahora el gentilicio de la población que imperaba y que estaba en Roma. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta expresión, cuando usted la ve, que dice que no me avergüenzo del evangelio, el contexto de este versículo es que Pablo acaba de hablar de una iglesia integrada por un gentilicio de diferentes nacionalidades y de diferentes niveles y tipos de personas. Personas sabias, personas no sabias, personas inteligentes, personas sencillas, judíos, no judíos, griegos, no griegos. ¿Quién sabe toda la cantidad de personas que componían esta poderosa comunidad o esta iglesia? Entonces en el verso 16 dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde estaba esto escrito? Ageo 2.4 o Ageo 2.4 era o Habacuc. Habacuc 2.4 que decía el justo por su fe vivirá. Cuando Pablo aquí lo menciona ahora dice el justo por la
fe vivirá. Cambió un poco lo de su fe, porque Pablo llegó a entender que la fe que usted tiene y la fe que yo tengo, como dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta tiene que ser justificado por la fe de Jesucristo. Esa es la fe que usted y yo tenemos. Oiga, con la fe suya y la mía no vamos a llegar muy lejos. Con la fe de Jesucristo podemos llegar a todas partes. ¿Sí? Con la fe de Jesucristo todo es posible. Con la fe nuestra la cosa está media, como dicen los hondureños, media chueca. Ahora, mira el cierre de ese verso. Dice, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí debe de haber una pausa, por causa de que ahora, en el verso 18, Pablo comienza a abordar una serie de situaciones que estaban imperando en esta gran ciudad de Roma. La semana pasada yo les hablé bastante a ustedes acerca de cuál era el estatus político que había, cuál era la condición social que había, la condición económica, la socioeconómica, por causa de que como era una ciudad grandísima, era una comunidad extensa. Roma, me recuerda, podría ser una ciudad como Miami, podría ser como Nueva York, podía ser como California, y era un sitio muy importante porque Roma representaba, era una meca en todo lo que era Italia. Ahí había un centro muy importante donde los emperadores, el emperador y los que trabajaban con los emperadores estaban concentrados en esta área, ¿verdad? El verso 18 comienza a abordar un asunto que yo quiero que usted lo vaya a ver conmigo. Mire cómo dice el verso 18. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya cuando usted lee esto, usted se da cuenta que en Roma, aunque la iglesia estaba bonita, aunque había muchas cosas buenas ocurriendo, también había un problema bien feo y bien serio. Ahora, mira el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjese, ahora le está hablando de una comunidad donde Dios se había predicado, Jesucristo había sido predicado, se había escuchado el mensaje, pero habían una serie de problemas. Mira el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, y luego explica cuáles son las cosas invisibles de Dios. Son dos cosas importantes. Su eterno poder, ¿y qué más? Y deidad. Ustedes saben que el eterno poder de Dios, usted no lo puede ver, pero usted sabe que Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Entonces, ahora lo otro es su deidad. Deidad es ese misterio que encierra lo que es Dios. Usted va a ver que en la carta de los Romanos, a medida que vamos entrando en materia con ella, usted va a ver cómo Pablo comienza a hablar de la identidad de Jesucristo, de la identidad de Dios y de Jesucristo. Comienza a ver cómo Pablo describe la persona de Dios. Y aquí me gusta porque él dice las cosas invisibles de Él, que son dos: su eterno poder y su deidad. Cuando usted le pregunten cuáles son las cosas invisibles de Dios, pues son dos: su eterno poder y su deidad. Pero es que ahí está todo encerrado. En la deidad de Dios está todo encerrado. Mire cómo sigue diciendo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El salmista, cuando usted lo ve, que decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. Cuando él decía: yo miro los montes, yo miro los collados, cuando veo las estrellas, cuando veo el mar, cuando veo esto, y se inspiraba, porque las cosas visibles del poder y de la deidad de Dios están expresadas en la creación. Si usted quiere saber cómo de poderoso es Dios, sencillamente mire a su alrededor. ¿Quién puede integrar, crear un sistema en esta Vía Láctea como el que nosotros tenemos?
Y si usted profundiza después de la atmósfera, de nuestra atmósfera, sale a la estratosfera y de ahí se va a la ionosfera, usted comienza a ver que no termina. Ahí hay planetas, ahí hay galaxias y más galaxias, universos. Bueno, hay uno de los, el versículo 1 y 2 de Génesis 1, hay una versión que dice, en el principio creó Dios los universos. Fíjense. Para crear algo como esto hay que ser grande de verdad. Por eso cuando usted quiera saber cómo de grande es Dios, mire para arriba. Mire así y ya usted lo va a saber. Y Pablo le llama su eterno poder y su deidad. Versículo 20, visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Aquí está hablando de las cosas invisibles. Son entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Hay una versión que dice, de modo que no hay excusa de no conocer y de no entender a Dios. Fíjate. Ahora, aquí viene algo muy poderoso ahora, porque ahora el apóstol comienza a explicar qué es lo que le sucedió a la humanidad con estas cosas, especialmente en la comunidad romana. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, cuando ustedes quitan la mirada del poder, de la sabiduría de Dios, usted corre el peligro de caer en su propia prudencia. Usted corre el peligro de caer en su propio punto de vista. Cuando usted deja el punto de vista de Dios, usted cae en el punto de vista suyo. El otro día en una de las redes sociales decía, el que come Biblia no come cuentos. Fíjate, y es importante porque cuando tú estás fundamentado y cimentado en la palabra de Dios, te pueden venir con las historias y con las fábulas que te vengan y tú vas a decir, perdóname, esto no se conforma a las sanas palabras de Jesús, por lo tanto no te lo puedo recibir. Porque usted está anclado en esa palabra. Y mientras usted esté anclado en Jesucristo y en esa palabra, nadie lo va a poder mover a usted de su modo de pensar. Amén. Ahora él va a ser un poco explícito. En el verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Oye, esto... Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Aquí ahora comienza una manifestación de algo un poco más serio. Fíjate, las cosas comienzan a gestarse en tu mente. Tú comienzas a decaer en tu razonamiento y en tu forma de pensar. Ahí es donde tú comienzas a decaer. Pero una vez tú empiezas a alimentar esos pensamientos erróneos, eso se te convierte en una fortaleza, un castillo, un palacio fuerte en tu cabeza. Y si hay alguien que te esté empujando y dándote un conocimiento incorrecto, eso tiene la capacidad de cambiar tu corazón. Y caes en la necedad que dice aquí. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. Mira el verso 24. Por lo cual, 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mira, de esto está el mundo lleno. Hay gente que sencillamente han reemplazado al Dios poderoso por un hombre. Hay gente que han abandonado la teología de conocer al Dios de dioses por un hombre. No, para mí Dios es fulano. Y entonces, cuando tú sacas la posición del eterno poder y la deidad de Dios y se la entregas en la cabeza a un hombre, primero al hombre se le hincha la cabeza y después no cae por la puerta. Y cuando se le hincha la cabeza y comienza a creérselo, ¿tú sabes lo que Dios hace? Le corta los días y lo saca. Pues tú no puedes entretener la idea de que tú puedes usurpar el lugar de Dios. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros sencillamente no podemos reemplazar a Dios
por un hombre. No lo podemos hacer. Ahora, oye, estos teléfonos están revelados hoy. Apágame los teléfonos. Entonces dice, versículo 24, mira, no solamente de hombre corruptible, dice también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay civilizaciones que para ellos los dioses son dragones. Hay otros que los dioses son águilas. Hay otros que los dioses son cuadrúpedos. Animales cuadrúpedos. En la mitología griega habían muchos dioses con 4 patas. Y con 2 patas había muchos también. Por no decir 2 piernas. Pero en el verso 24 yo veo algo que Dios hace cuando tú te rebelas y cuando tú dejas de darle el lugar que Él tiene de Dios. Y entonces mira el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó. Pásamele esto a Eric. Dios los entregó a la inmundicia. Oye, Dios lo entregó a la inmundicia. Pablo está explicando aquí, está diciendo, mira, cuando una persona rehúsa reconocer a Dios y empieza a dar ese título de Dios a un animal, a un ave, a un cuadrúpedo, a un hombre, ¿tú sabes lo que Dios hace? Míralo aquí. Lo entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Sabes cuáles son esas concupiscencias? Otra palabra para concupiscencia es deseos, ¿ok? Cuando una persona comienza a gestar una idea equivocada en su mente, si sigue alimentando esa idea y sigue alimentando esa idea y no toma en cuenta a Dios, ¿tú sabes lo que Dios hace? Dios le dice, te voy a entregar esa misma mente que te está comiendo para que te lleve. Fíjate. Esto lo vamos a ver en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a estudiar de cómo Dios entrega gente a la inmundicia. Aquí dice, de modo, mira ahora empieza a dar detalles. Versículo 24, la segunda parte. De modo, y esto viene cuando Dios los entrega a la inmundicia. La persona pierde la dirección, el sentido de dirección. Y mira lo que comienza a suceder. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, vuelve Pablo y explica por qué está sucediendo esto. Versículo 26 o el 25. Honrando y dando culto a las criaturas. Ahí está el hombre metido también. Antes que al Creador. Ahí están los cuadrúpedos, las aves, los reptiles y los hombres. Esas son las criaturas. Porque todos son creados por Dios. Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó ¿a qué? Fíjate, si tú analizas con cuidado el versículo 24, dice que los entregó a la inmundicia. ¿Sí? Ahora en el 26 dice que los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Alguien que me diga, ¿qué era eso? Eso era lesbianismo. Eso existió. Lesbianismo no es una profesión nueva. Eso viene desde Sodoma y Gomorra, que lo vamos a ver más tarde. Desde Sodoma y Gomorra. Lesbianismo es la parte de las mujeres. Vamos a ver si toca la parte de los hombres. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Eso es qué? Eso es homosexualismo. Homo significa de un solo género. Así que aquí estamos viendo el resultado de no tener en cuenta a Dios causó en estas personas que abandonaran el razonamiento normal de lo que es un hombre y una mujer y se encendieran en lascivia, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Todo lo estamos viendo claro, ¿verdad? Esta no es mi opinión,
Mi opinión aquí no vale 2 centavos. Esta es la palabra de Dios la que estamos leyendo. ¿Ok? Dice, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahora, si usted analiza el versículo, hay un versículo que habló de las cosas vergonzosas, que estaba en el verso 24, cuando dice, deshonraron, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Esa palabra vergonzoso aparece 2 veces, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el verso 28 o el 27. Esto ahora que vamos a leer es el resultado que Dios les da por haberse desviado. Mira lo que dice, recibiendo en sí mismos. Está hablando del acto vergonzoso de 2 personas del mismo sexo. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su ¿qué? Fíjese, cuando usted ve una mujer con una mujer o un hombre con un hombre, ese hombre o esa mujer anda extraviado o extraviada. ¿Ok? Pablo habla y dice el uso natural de la mujer, también el uso natural del hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva. En inglés dicen Adam and Eve, not Adam and Steve. Ahora, versículo 28, y voy a hacer una salvaguarda ya mismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga, note que todo esto, cuando Pablo lo habla, está explicando claramente y diciendo, todo esto vino como una consecuencia por causa de un desvío de no tener en cuenta a Dios. Fíjense, Dios los entregó ¿a qué? Alguien que me diga qué significa reprobado, colgado, fracasado. Cuando una persona lo aplazan en un examen, quedó reprobado. Cuando Pablo habla a veces de unas personas, dice que son réprobos en cuanto a la fe. No pudieron, no lograron creer y vivir por fe. Por eso usted tiene que andar y vivir con fe, andar por fe, creer por fe, moverse por fe. Porque si usted no lo hace, usted cae en su propio razonamiento. Y el peligro del propio razonamiento es que eso te lleva a otros desvíos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes me pueden dar testimonios de su vida pasada, donde cuando usted andaba en sus propios puntos de vista, usted cometió errores. Y yo también. Todos cometimos errores porque cuando usted no anda con la dirección de Dios, usted corre el peligro de cometer muchos errores. Para hacer cosas que no convienen, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, mira lo que viene ahora, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Eso encierra un montón. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oye, lo entendieron, pero se desviaron. Cuando se desviaron, todas estas cosas se le pegan. Hermano, cuando usted se aleja de Dios, usted corre el peligro de que se le peguen esas cosas. A todos se nos pueden pegar. Los 18 perritos de Gálatas. Tú te descuidas y si no estás pendiente, te muerde uno de ellos. Y todos tenemos el potencial para hacer eso. Aquí no hay nadie buena gente ni nadie mala gente. Usted tiene la misma capacidad que tengo yo para hacer cualquiera de esas cosas. Sencillamente, por eso es que es importante que no soltemos la forma en que hemos creído, que no abandonemos la fe en Jesucristo. Jesucristo tiene que ser tu norte. Mira, hay ministerios que persiguen eso, ¿viste? Hay ministerios que te dicen, no, mi centro es Jesucristo. Ellos persiguen, no, ¿para qué? ¿Para qué Jesús? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello?
Tú no necesitas eso. Así te dicen. Y entonces no puedes caer en eso. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, y vuelve y mete la fe ahí. Para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es algo que nos pone a pensar. Es algo que nos pone perplejos. Porque a veces tú miras y tú dices, ¿cómo será posible que una persona haga esto o haga aquello? Es bien sencillo. Suéltate de la mano de Dios para que vea cómo comienzas a tropezar. Saca a Dios de tu matrimonio para que vea cómo comienza tu matrimonio a chocar. Saca a Dios de tu vida y de tu trabajo y verás cómo todas las cosas comienzan a dar tumbos. Por causa de que el Señor es fiel. La Biblia dice en Gálatas 6:6, dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos lo vamos a cosechar. Lo vamos a cosechar. El Señor es fiel, hermanos. El Señor es justo. Lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. Ahí entra el capítulo 2, dice, siendo así de esta forma, después que lo explicó 2 o 3 veces, creo que en su panfleto se repitió el verso 17 otra vez, simplemente no se preocupe, ese es el mismo verso. Entonces dice, verso 31, necios desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, mira cómo entra el capítulo 2 de Romanos ahora, porque esta es una carta. Y este pasaje que vamos a empezar a leer tiene que ver con eso que estaba hablando anteriormente. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ve que todo el mundo tiene el potencial para hacer lo mismo? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Usted sabe que dicen que siempre habla quien menos puede. Yo no critico a las personas que andan quizá en alguna de estas cosas que hemos mencionado. Y para el récord quiero decir, yo no hago acepción de personas ni con homosexuales ni con lesbianas. Para mí todas las personas son criaturas de Dios. Pastor, ¿y usted los ama? Los amo con amor entrañable. Y obviamente, y mire, si se sientan en nuestra congregación, los tenemos que recibir, los tenemos que amar. Obviamente, estamos citando la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer es que vamos a orar al Señor para que Dios permita que por medio de la palabra del Señor su razonamiento pueda volver otra vez a lo que era. Porque ahí aprendimos que cuando una persona se desvía del razonamiento de lo que es de Dios y se abandona en su propio razonamiento, ahí es donde comienzan a suceder estas cosas. Todas las cosas, mira hermano, el bien suyo depende de que usted camine con Dios. La salud tuya depende de que tú camines con Dios y de que te cuides. El bienestar tuyo depende de que tú andes con Dios. Si tú piensas que tú puedes ser feliz sin el Señor, tengo noticias para ti. No se puede. No se puede. Jesús le dijo a los discípulos una vez, yo soy la vid, yo soy el árbol, ustedes son las ramas, los pámpanos. Y les dijo, miren, todo pámpano que lleva fruto es porque está pegado de mí. Después le dijo, si una rama se desprende de mí, se seca y hay que quemarla porque no sirve. Y cerró el pensamiento diciéndoles, separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Jesucristo tú no puedes hacer nada. ¿Sabes lo que dice Pablo que somos cuando nos separamos de Cristo? Anatema, que es maldito. ¿Se acuerdan una vez que él citando hiperbólicamente dijo, yo quisiera ser anatema? Pero mira, no podemos separarnos de Jesucristo. Tenemos que estar en Jesucristo. Cuando tú estás en Él, Él aclara tu mente. Él aclara tus pensamientos. Él comienza a poner tu vida en orden. Él comienza a proveer dirección.
y a decirte lo que tienes que hacer. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjate, mira lo que te lleva al arrepentimiento, la benignidad de Él. ¿Qué tú tienes que hacer? Acercártele. Si tú te le acercas, su benignidad te va a llevar a que abandones las cosas que no convienen. ¿Lo pueden ver ahí en el verso 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Fíjate, a veces tú te preguntas, ¿de dónde es que vienen esas tribulaciones? De que no te estás portando bien. ¿Cómo le dijo el Señor a aquella mujer? Le dijo, vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Imagínate. El judío primeramente y también al griego. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Oiga eso, no hay acepción de personas para con Dios. A él no importa que si es esto, que si es aquello, si viene al Señor, Dios lo recibe. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto lo dijo el apóstol Santiago allá, ¿se acuerda? En su epístola cuando decía, no es oidores de la palabra, es hacedores. Aquí Pablo repite esas mismas palabras, dice, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Y la ley que Pablo está hablando aquí no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, que más tarde en el capítulo 8 de Romanos lo va a explicar. Porque aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Ve que no es la ley de Moisés? Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo lo habló claro, Pablo lo explicó claro, Pablo lo puso claramente, lo dijo como es. ¿Qué te sucede cuando te alejas de Él? ¿Qué te sucede cuando comienzas a razonar tú mismo? ¿Qué te sucede cuando comienzas a abandonar la dirección del Espíritu de Dios? Hermanos, cuando Jesús ascendió, Él dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré a un consolador, y ese consolador, que es el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Para qué es que está el Espíritu aquí? Para guiarte. ¿Por qué Dios mandó el Espíritu y no te dejó solo? Porque si te dejas solo, tú chocas con una pared. Tú terminas en tu propio razonamiento. Por eso es que es importante que el justo viva por la fe. Ese es el estudio de Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Muchas gracias por la atención prestada.